Bueno, agradezco a todos los presentes amigos, a todos los que se acercaron, también con todo lo que implica trasladarse, ¿no?, en la ciudad. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer todos los agradecimientos después. Y no, bueno, escribí unas líneas, pero la idea es ir hablando, no leyendo. Iluminado Edificios es un libro que empezó a gestarse hace mucho tiempo, podemos decir, en los diálogos que teníamos con Mercedes informales. Desde la primera charla de café en Clásica y Moderna, que ya no está. El vínculo con la poeta no fue un vínculo que tuvo que ver con ni la academia, que es el lugar donde yo me muevo, ni tuvo que ver con alguien que nos presentó. Yo fui como lectora de su poesía a conocerla y pasarle mis libros. Y ahí se gestó una amistad de lecturas, de comprensiones, de afinidades que nos sorprendían. Después le hice una entrevista para una compilación que salió en la facultad, muy hermosa, la entrevista, y ahí entré de otro modo a su poética desde una guía que ella da en esa entrevista que me hizo entrar por completo en su poesía y en su cosmovisión poética. Y después la invito al Atlas, al Atlas II, es a la primera poeta que invito. Y fue tal el entusiasmo que ella manifestó que en una semana estaba su isla pensada, imaginada y escrita, cosa que fue como un envión de deseo, y yo dije sí. Si me dijo que sí, ya está la isla lista, y ahí empecé a invitar a los demás, porque era como, sí se puede hacer tranquilamente el proyecto de las islas, porque en una semana la inventó, la diseñamos, todo, bueno, y así fui invitando a los otros amigos. Lo que me conecta con Mercedes es el deseo de poesía, que en la pandemia fue fundamental para las dos, para sostener lo difícil que fueron las distintas etapas desde el 2020 para acá. Hoy, esta semana es un aniversario personal complicado para mí, así que el milagro de que haya salido el libro es un iluminador difícil. Gracias, Mercedes, por abrirme las puertas de tu poesía. Conciliación o celebración de la belleza. Prosas como mares fecundos, no hay frontera, no hay término que separa reflexión y emoción, discernimiento y evidencia. La intuición penetra el fontanar de enigmas que nos cerca, como el camino define la dirección y el sino de lo vivo, y la penuria, el empleo de lo que está por ser, trama y urdimbre. La vida es ese destiempo, esa fatiga, siempre a flor de piel, ese campo llagado, acometido, esa hendidura,
¿No viste cómo deviene la noche al final de la frase hilada en la vigilia? ¿Cómo deviene el día, el desliz que delata el sueño siempre sofocado? El silencio y el ritmo lo mismo son, desnudez y memoria, el infinito y el viento. Y las voces y los ecos, el crepitar del Big Bang o su repliegue vibrando aún en cada iluminado artificio, la misma cosa son, el mismo don, el mismo bien. Ha dado sortilegio. Un poema de Diario Ínfimo del 2016 de Mercedes Rofe. Primero, la poesía. Antes que el autor, que el crítico, el lector, el mercado, la editorial, el mundo. Iluminado Artificio es un libro que empezó en plena oscuridad. En el búnker de la pandemia y en los subsuelos personales. En la intimidad de los días sin luz pudo encenderse una llama, como dice Bachelard en su ensayo, y el espacio poético se abrió para que la imaginación se expandiera en un muy breve pero intenso deseo de crear, de componer, de remontar el tiempo padecido, de compilar textos dispersos en una alegoría cuyo centro era la poética de Mercedes Rofe y la conexión con mi deseo. Experiencia de curaduría y diálogo con el artista y su archivo crítico. ¿Qué más podía pedir en plena oscuridad? El proyecto de armar un libro de ensayos sobre la obra de Mercedes era la posibilidad de reconstrucción más bella. El diálogo con ella tiene su historia de afinidades, amistad, transferencia sanadora, encuentro con poetas nuevos. Este libro mapea mi lugar como poeta y crítica, investigadora de teoría literaria, antóloga y curadora de arte también, y eso lo descubrí también gracias a Mercedes y este libro, ¿no? Lo que hice es un trabajo de curaduría y no una simple compilación. Los autores que forman parte de este territorio, poetas, críticos, académicos, filósofos, ensayistas, periodistas. Este territorio abierto es un territorio abierto porque hubo que realizar una selección de textos y pedir la escritura de ensayos a escritores que miraran desde otras zonas la poesía y la misma obra de Mercedes. Por eso también no solamente fue un trabajo de archivo, de juntar los materiales que estaban escritos sobre la obra de Mercedes Rofe, sino que también pedí, en este caso están presentes a Adrián y Lucas, y también a Germán Profi, que no pudo venir, especialmente porque ellos, como lectores de la poesía, pensaron cosas hermosas, entonces escribieron especialmente para el libro. Eso también fue, a eso me refería con curar el texto, ¿no? La poesía también pedía, y también era una decisión mía, el montaje, las decisiones que se van tomando en el mismo camino dentro de un espacio determinado y que tienen que ser armoniosas esas selecciones de textos. Tenía que promover enlaces entre textos disímiles en tono y en perspectiva. Tenía que presentar la cosmografía de una poeta que sigue escribiendo,
y seguía escribiendo mientras yo armaba el libro. Y él sacó libros después de que este libro fue cerrado. De una poeta que circula en el campo literario desde la lírica, desde la prosa poética, inventando géneros también y transgrediéndolos, como son, por ejemplo, las glosas, que es un claro ejemplo de su transgresión lírica. Y bueno, fue un desafío, ¿no? No es lo mismo compilar un archivo ya dado que te dan para armar y tramarlos en un montaje, sino que es una poeta que yo considero faro en el campo de la poesía argentina, aunque viva lejos, y bueno, productiva y deseante. Mientras estábamos charlando sobre ese archivo, Mercedes sacó en la editorial digital Vuelo de Quimera un maravilloso libro de fotografías propias sobre Víctor Hugo, una joya. Y ahí me di cuenta que estaba yo haciendo también un trabajo curatorial, que la misma poesía y el modo en que Mercedes trama poesía y plástica, poesía y fotografía, como ella es fotógrafa, me estaba llevando a mí a un trabajo distinto. Ya no era antologar, ya no era compilar, sino que también había una fuerte relación entre el libro y las imágenes, ¿no? Entonces, Iluminado Artificio es un faro, como lo es Mercedes, en el campo también de la investigación sobre estudios líricos. Es un libro que cruza también los ensayos, el ensayo que es, yo me di cuenta que el libro tiene los mismos cruces que tienen mis distintas improntas en mi posición profesional, digamos, ¿no? Poeta, profesora de la facultad, investigadora de teoría literaria, pero que más allá de eso me interesaba el cruce, no dejar ese tono afuera. Por eso elegimos la editorial Edubín, que es una editorial de la Universidad de Córdoba, que también es una editorial que trabaja colecciones académicas muy fuertes, pero también deviene hacia una zona que a mí me interesa, que es lo ensayístico, lo literario, ¿no? Y entonces era la editorial justa, también lo era en ese momento Edul, que es una editorial con la que yo tengo mucha relación, pero con la crisis del papel no podían editar este libro en papel. Para terminar, después pueden leerme en el prólogo, pero quiero leer el comienzo del prólogo, que es una especie de resumencito de la experiencia de empezar a escribir y empezar a armar este hermoso libro. Breve historia de la luz y las sombras, y le puse el prólogo, que si bien es el prólogo para este libro, también es una teoría óptica que yo vengo pensando respecto de toda la poética de Mercedes, que es una breve historia de la luz y las sombras, tanto en la pintura, en la imagen, como en la poesía. La llama de una vela. Escribe Gastón Bachelard en La llama de una vela. Antaño, en un tiempo olvidado, hasta por los sueños, la llama de una vela hacía pensar a los sabios, ofrecía 1000 sueños al filósofo solitario. Sobre su mesa, al lado de los objetos prisioneros en su forma, al lado de los libros que lentamente instruyen
La llama de la vela convocaba pensamientos desmedidos, suscitaba imágenes sin límites. Para un soñador de mundos, la llama era entonces un fenómeno del mundo. Se estudiaba el sistema del mundo en gruesos libros y he aquí una simple llama, o paradoja del saber. Viene a ofrecernos directamente su propio enigma. La experiencia de lectura de la poesía de Mercedes Roffé está cifrada en ese enigma que abre la llama de una vela en la oscuridad. Un misterio inacabado y lúcido, una mirada imaginaria infinita sobre el mundo, un lenguaje luminoso que no cesa de decir, que desprende chispas de sentidos cuando las imágenes arden en el poema, en la página. El título iluminado, Artificio, surge de una metáfora de un poema de diario ínfimo, Conciliación o celebración de la belleza, que es una breve arte poética, una descripción retórica de sus procedimientos, de su tono particular, de su rítmica, de sus silencios, de su estética. En él también el sujeto lírico se interroga sobre las estrategias de la representación poética del mundo, sobre los límites de la lengua poética y su traducción imaginaria, y en términos de Catherine Rain, la utilidad de lo bello. Así, el poema de Roffé ilumina el texto y la compilación. Bueno, siempre hago lío con las hojas. Ahora sí, quiero agradecer a los que me acompañan y forman parte del libro, que están acá, amigos personales queridos y admirados por mí. Bueno, a Mercedes, por supuesto, el agradecimiento más amoroso, y sé que está contenta y feliz por el libro, y eso me pone a mí también muy feliz. Y por suerte se dio también el milagro de que coincidiera con su estancia en Buenos Aires, con Marta, así que también es una alegría. Y bueno, lo que también quiero agradecer es a la editorial Edubín, formalmente, a Javier, se me mezclan los Javieres, perdón, a Carlos Gacera, porque le tengo a Javi enfrente, y es editor, por eso me confundí. Es mi editor también. Primero, antes que Carlos Gacera, es él. Carlos Gacera, Emanuel Molina y todo el equipo de Edubín, por el trabajo hermoso de edición, por también podemos decir, el acompañamiento en momentos donde, bueno, titubeaba la letra, pero porque no había papel. Y hubo un difícil momento en el que no sabíamos si iba a salir o no, y pusieron toda su energía para que el libro saliera hoy. Así que agradezco muchísimo a Edubín, y también quedó preciosa la edición en todo sentido. Así que bueno, no tengo más que gracias a los que me acompañan. También quiero agradecer a Caudé por este espacio. Y bueno, después que puedo volver a agradecer después de que hablen. Y bueno, muchísimas gracias a los amigos por acompañarme. Gracias. Paso a Luca. Hola a todos. Muy contento de estar acá con Mercedes, con Eugenia, con todos,
después de esta pandemia, este es un espacio también de reencuentro para mí. Bueno, hace ya 3 años que no nos encontramos con Eugenia, por ejemplo, y por eso también me puso muy contento la convocatoria. Por otra parte, también quería agradecerle a Eugenia que me haya llamado para escribir un texto sobre la poesía de Mercedes, que realmente me parece una de las voces más interesantes y potentes que hay. Y cuando me convocó, lo primero que le dije que quería trabajar sobre este libro, La ópera fantasma, sobre todo porque soy bastante melómano, conocía 2 óperas de Tan Dun y sabía que el libro tenía ciertos ecos justamente con respecto a esa obra y también, bueno, toda la especie de puntas que va tirando el libro con respecto a muchísimas obras de nuestra contemporaneidad o del siglo XIX, estoy pensando en Redón, etc. Por eso hablaba de cartografía, memoria y cartografía en este texto. Y cartografía no como un plano de 2 dimensiones, sino como una especie de palimpsestos de mapas que se iba formando en este libro, y era uno de los aspectos que a mí más me interesó. Y sobre todo es el entrecruzamiento entre poesía, música, por un lado poesía y artes plásticas, y también toda la serie de discursos metatextuales, metapoéticos, una extensa reflexión acerca de esas posibilidades que tiene el lenguaje poético, también no solamente para hablar de ciertas experiencias y demás, que creo que eso quizás sea lo menos atrayente, sino la posibilidad que tiene de hablar de otras manifestaciones, como en este caso la ópera, por ejemplo. Otro aspecto que tiene que ver con esta cartografía es el eco que uno puede ver en este libro de Mercedes, el eco con el género ópera mismo. Es decir, piensen ustedes que la ópera nace desde una mala lectura de lo que es la tragedia. Parece que estoy dando clases, pero bueno, más o menos le sale ahí el profesor. Y es una superposición de distintas disciplinas artísticas, y creo que este libro, el título del libro, está dando también cuenta de esta superposición, y eso me pareció algo fascinante. Pensaba leer justamente algunos fragmentos de lo que escribí para el libro Iluminado Artificio. De los primeros poemas que abren la serie, digamos, la primera parte del libro, esta primera serie que se llama El lago, Chances Are, el blanco de la hoja ocupa un lugar central que se va reconfigurando en los siguientes poemas. El espacio es medular para ver cómo las palabras empiezan a elegir sus relaciones, a permanecer en una serie de sentidos y a conducir al lector a una especie de vértigo espectacular. También ese espacio blanco que es silencio se vuelve interrogación de sentido. Se transforma en una pregunta cuya respuesta es siempre sugerencia. El escenario de papel reúne de esta manera aquellos fantasmas que están anunciados en el título. Hay algo aún sin forma que llama a su conformación. Leemos en el comienzo del poema Ronda: entendimiento cóncavo del vacío, silencio, muerte, sueño. Allí donde nada se dice se enuncia lo que se desconoce. Es en ese punto donde Mercedes va estimulando las conexiones con el mundo material que rodea cada uno de sus poemas. Son relaciones necesarias entre una obra y otra, entre un lenguaje y otro, como una especie de traducción oblicua y no lineal de la percepción en la palabra poética. Y así va creando una cartografía de conexiones idiomáticas con autores, con pinturas y con música, del mismo modo en que Tan Dun mezcla elementos varios en diferentes registros sonoros. Y sobre esto me parece interesante, lo de los registros sonoros del libro de Mercedes, ¿no? Y
pensando en esto, quería tomar también un poema de la segunda parte de Teoría de los Colores, que claro está es un eco al ensayo de Goethe, donde podemos leer un poema que es uno de los que más me gustó de este libro. Se llama L'œuf, el huevo. Huevo, taza. El horror de los ojos no es lo peor. La boca, la falta de boca, la asfixia, esa falta de... ¿Qué se ve en la imagen ideada por Redon? En el poema que recién citamos, no solo ese huevo que observa detenidamente, no solo sus ojos, sino aquello que se ha desvanecido y está ausente de la imagen. Se presiente en esa ausencia la asfixia y también lo que falta, lo que la misma sintaxis del poema hace permanecer en el blanco y en el abierto del texto. Pero también la falta de boca es la imposibilidad y la falta de emisión de voz, pero no de la palabra. La segunda parte del libro, la ópera fantasma, se divide en dos secciones donde se establece, por un lado, una serie de relaciones entre la palabra y la pintura, como habíamos señalado recién. Teoría de los colores, o también entre la palabra y la música, El pájaro de fuego, que es la pieza de Stravinsky. Y también, me parece, en esta superposición hay un elemento que no podemos dejar de considerar, es que El pájaro de fuego también es uno de los cuentos populares rusos, que había compilado Afanasiev en el siglo XIX. Entonces, uno va leyendo los textos de Mercedes y va como entrando en una especie de acumulación de sentidos, y a partir de ahí también creo que se proyecta de manera muy interesante justamente su poesía, y no desde la mera erudición, sino que todo eso se mantiene desde la poeticidad del uso del lenguaje. En relación también con la construcción del libro, creo que es central esa materialidad que también nos está proponiendo Mercedes, porque justamente por ese uso del espacio en la página, que tiene que ver también con algo que señalaba recién Eugenia, ese interés por las artes plásticas, esa caligrafía que también aparece en muchas de las piezas plásticas justamente de Mercedes, y que podemos pensarla también con respecto a su poesía. Y para terminar quería como leer el último párrafo justamente del ensayo. En este libro, Mercedes extiende un escenario blanco que diluye los límites y constituye una especie de palimpsesto escenográfico, donde los vivos juegan con los muertos. Un espacio donde fluye la voz, donde corre cada palabra a través de otras ingenierías y otras poéticas para buscar el espacio necesario de la composición del poema. Una ópera fantasmas que es diferente a la de Tandun, pero donde ésta participa en un nuevo espacio escenográfico y donde es transformada en un personaje. Las obras citadas, entre comillas, porque no solo son tan citadas, sino también están apropiadas justamente por el texto de Mercedes, son, en esta puesta en escena, personajes que dialogan y personajes que crean un laberinto en un escenario incierto de niebla y luz, de oscuridad y ritmo, de silencio y búsqueda, pero también y sobre todo, y esto justamente tiene que ver con esto que sostiene el lenguaje poético de Mercedes, sobre todo sugerencia y ambigüedad. Muchas gracias, y gracias Mercedes también por... Bueno, buenas noches. Primero quiero pedir disculpas a la mesa y al público por la demora. Tuve una llegada un poco accidentada, pero no romper nada ahora tampoco. Bueno, contento de estar acá, contento de poder ver gente reunida, querida. Más en estos días que hubo noticias tristes para la poesía y poder estar acá y compartir la salida de un libro es ya de por sí un hecho
para celebrar, ¿no? Bueno, yo también iba a leer un fragmento del texto que figura en el libro que yo escribí sobre Carcaj, que es el que seleccionaste. Pero bueno, leyendo un poco tu prólogo, Euge, y hojeando el libro, hojeando no, porque recién lo tengo ahora, pero tiene el PDF, se le ocurrieron algunas cosas y escribí unas notas que las voy a leer ahora. Sigo la obra de Mercedes Roffé desde hace varios años. Escribí notas sobre varios de sus libros, cosa que me pasa con pocos escritores. La necesidad de volver a un autor tiene que ver con el entusiasmo por seguir los pasos de un desarrollo escritural, con el conocimiento y la amistad, y sobre todo con cierto enganche, hermosa metáfora futbolera, con la puesta en escena de un modo de mirar y nombrar. En este caso, una poesía lúcida, concreta y a la vez espectral. Y su otra cara, la de la reflexión desplegada en los ensayos en torno a la poesía, no solo como saber y como práctica, sino como una forma de vivir. Muchas veces hablamos con Mercedes sobre qué significa la famosa voz de un escritor, sobre aquellos poetas cuyo estilo es una especie de marca, algo característico que se mantiene libro a libro, aunque cambien los temas o proyectos, los que es visto en general como un valor. Y el caso de otros en los que, al contrario, esa voz va mutando, no es identificable sin más. Escritores que hacen de cada libro una aventura, una búsqueda que implica arriesgar la forma de decir. Al respecto, Euge Stracali consigna en el prólogo del libro que hoy presentamos una respuesta de Mercedes en una entrevista, donde dice: yo no diría que cada poeta tendría que desarrollar conscientemente algún rasgo en particular, pero sí que de cada poeta espero una voz que no sea intercambiable con la de otros. Volviendo a tu pregunta sobre mi poesía, para mí la sensación más persistente es que mis libros son muy diferentes unos de otros, algo que siento cada vez que surge la oportunidad de publicar una antología. Siento que el paso de un grupo de poemas al siguiente resulta un poco abrupto. Por otro lado, Rodolfo Hasler, a quien también cita Eugenia en el prólogo, dice: existe un hilo musical que recorre su obra, que va de libro en libro a lo largo ya de tantos años, revelando la coherencia de una escritura única, personal y sobre todo, y esto es un gran valor a destacar, siempre en respuesta a una extrema necesidad. Y subrayo esa palabra necesidad. Edgar Bailey había desarrollado a fines de los 50 el concepto de forzosidad. En uno de sus ensayos decía: no creo haber escrito nunca en respuesta a un programa trazado de antemano, pero tampoco creo que mis ideas poéticas hayan surgido después de haber escrito mis poemas como consecuencia de una reflexión sobre mi obra poética. Me inclino a pensar que ambos tipos de actividad fueron simultáneos. Experimentaba la necesidad no ya de programar mi poesía, sino de fortalecer y disciplinar mediante la reflexión la experiencia que deseaba cumplir a través de mis poemas. Bueno, y sigue más adelante, un poquito más adelante Bailey. Dice: es evidente que esta necesidad se hace sentir mucho más en los casos en los que alguien se aparta de los caminos sólitos, de las autoridades establecidas y de las vías de comunicación admitidas. Me apresuro a aclarar que no creo en modo alguno en la superioridad estética de los caminos insólitos, y la única justificación que puedo ofrecer de mi propio camino se halla en el hecho muy simple y muy verdadero de que no hubiese podido ni antes ni ahora escribir de otro modo, escribir otra clase de poesía. ¿De qué se trata esta forzosidad de la que habla Bailey y que permite reconocer, a unas sabiendas de lo cambiante y subjetivo que pueda resultar esto, a un verdadero poeta? El mismo Bailey parece dar la respuesta un poco más adelante cuando dice: se trata de determinar si el poeta ha cumplido una experiencia poética y por ende si su poesía propone realmente una experiencia poética. Leer a Mercedes Roffé es tanto una vivencia estética que sucede cuando uno tiene el libro entre las manos, como una creación extramuros, que sigue interpelándonos cuando nos alejamos.
¿Hay acaso para un poeta una pretensión más ardua y verdadera? Creo que estos ensayos y notas críticas sobre su obra no son otra cosa que eso, las reverberaciones que una voz verdadera produce en diferentes medios, en diferentes cuerpos, latitudes, como la onda expansiva que un guijarro provoca en el agua o en el aire. Correspondencias de un diálogo donde algo se desata y nos pone a pensar y también nos da ganas de escribir, es decir, nos religa con eso que llevamos adentro y busca quien lo pulse y lo haga sonar. Nada más. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Yo llegué último al libro y llegué tarde a la entrega del texto, ¿cómo se llama? Y sucedió que escribí buena parte de lo que escribí en el hospital. Y esto suponía que quien estaba internada era mi madre. Y no sabía más que lo que tipeaba iba saliendo como salía, y salía incluso como un error extraordinario. Llamé a la obra de Mercedes diario íntimo en vez de ínfimo, y bajo ese error se construye la escritura que produje para este libro. Diario ínfimo se volvió íntimo. Y entonces no quiero leerles lo que escribí, sino algunas cosas que sucedieron en el proceso de leer el libro completo. Este libro no podría avanzar de otro modo sino por estelas de incertidumbre. En un río que se lleva el tiempo en aleteos intermitentes, como una glosa continua con la sutileza de la levedad a media luz de la vela y en la ilusión de la luz que culmina por residir en la noche. Linternas flotantes. Estas escrituras son un conjunto de sucesivas aproximaciones, como una estratigrafía que bordea y roza la roca dura de lo real. Nombres queridos de la pluma se aproximan, algunos muy queridos, como Raquel Olea, con quien viví mucho tiempo. Hacen la antecámara vislumbrando destellos en el espacio y trazan los matices de hojaldre en un canto errante. Aproximaciones que dibujan itinerarios y abordajes que calan tapices hechos de memoria, hechos de cartografía e imaginario. Sí, en las páginas se bordea la paradoja y la oralidad, la hendidura y el tapiz, el tocar y el cantar, la ética errante y lo que nos deja sin habla. Las epigrafías entre música, pintura y fotografía, incluso para ser leídas, los rituales y también sus rodeos. A veces milenios caen de su vuelo para revelar una mirada donde habitar el sentido que toca el sinsentido, movimientos del pensar o del sentir en una navegación iluminada. Y entonces tomo las preguntas de Eugenia. Vuelvo por un momento a ese aleteo intermitente que deja restos de sentido. ¿Sobre qué habla el poema? Un dicho latino llega hasta nosotros. Quien corta las flores que las naciones contienen debe saber que extermina las abejas amarillas junto con los astros que las guían. Mis conversaciones con un filósofo amigo sanjuanino comienzan así. Estaba en Albardón podando rosales y el limonero y me enteré. Los narradores orales latinos de anécdotas de vida son como las arañas que tejen hilos perlados de rocío en el desorden de los sentimientos y los días. Heredaron la filía como la más poderosa invención de instituciones,
pero supieron de su límite en la franqueza de la parresía. Toda poética atañe una ética, y al fin, aunque escondida, una política que se cuece al fuego de un acontecimiento. Acontecimiento que no se puede decir ni predecir, porque en ese caso perdería su singularidad. Tal vez pueda decirse en su lugar, y en estas páginas no ceso de leerlo en distintos modos y maneras, en una pluralidad de formas de expresión que el poema dice el don. El don debería ser un acontecimiento. Para que un don sea posible, para que un acontecimiento de don sea posible, es preciso, en cierto modo, que se anuncie como imposible. Para que haya don, no tiene que haber ni reciprocidad ni devolución, ni deuda, ni contradón, ya que si así fuera, estaríamos ante un caso de intercambio. Tampoco debería haber justicia o paradoja del saber. Por eso recuerdo las meditaciones de Kierkegaard que me acercan a la gratitud a partir del reconocimiento de que quien dio el don se regocija tanto como yo al recibirlo. ¿Quién habla en el poema? No es cuestión de invocar una historia o negarla, todo tiene una historia. Y si esta ceremonia ritual de la que participamos hoy convive con simposios y banquetes como un pacto de lealtad entre pares, eso no cambia las lecturas, siempre privadas, siempre únicas. La historia está sometida a la intriga, aunque solo sea porque la política intriga cuando no resume la vida de un pueblo o de una historia familiar. Y sabemos lo difícil e improbable de resumir del animal cazador en que supimos convertirnos. Los historiadores tienen miedo y fingen que lo que sucede en el mundo de las vidas tenga algo de coherente. Los poetas hacen sus trazas y experimentan. El verbo griego noein, que se traduce como pensar, siempre quiso decir, y quería decir primero, oler. Pensar es olfatear la cosa que surge del aire circundante. ¿No es acaso lo que hacen los poetas? Homero medita sobre un perro y escribe sus gestos. Los signos o las huellas de lo viviente fueron llamados sémata, que indican los excrementos de los animales perseguidos, luego las marcas de su camino y finalmente los astros que jalonan su recorrido. Parménides anticipó la palabra latina sideral al percibir los signos de este cosmos. Pensar o poetizar, y no encuentro diferencia al fin. Desde el Lisis de Platón no encuentro diferencia al fin. Es leer un camino por el olfato en un ambiente sideral, donde se esculpen en todas las direcciones lo que se vuelve después relieve en el campo visual. Es que primero se huele y después se ve. Provenimos de una especie de predadores. La presa engullida no se contempla sin una agresión simultánea. La contemplación indica la visión de los restos de un predador saciado. Se dirá aquí que el sujeto lírico es pasaje, vidente y cámara para proyectar imágenes a través de un montaje. El que conoce el paus, el lugar, su lugar, se sabe rastreador de sensaciones y de huellas. Y si no lo conoce, se extravía y experimenta. La noesis o el acto de pensar, sentir, oliendo, lo sideral, indica algo que es propio e indaga en lo propio. Esa parece tarea de poetas. Pero solo de poetas. ¿De dónde proviene la luz del poema? Quien abrazó la filosofía como provocación y consuelo, comprende una tarea cercana al poeta. Nunca deja de inquirir sobre el dolor de vivir. Cualquier vida pública o privada tiene un rostro doliente y la filosofía enseña donde el poema acompaña. Asumir y soportar ese dolor sin queja para estar a la altura del acontecimiento de existir. La
La filosofía y la poesía se rozan y se separan, se juntan para interrogar lo sideral. Ambas exigen una vida de artista o una vida de santo. Meditar sobre los signos no es otra cosa que contemplar para la tradición una memoria. Contemplar con el cuerpo lo inmediato y lo lejano. La vida de un filósofo y de un poeta no son vidas especiales. No están eximidas de vulgaridades y de lo común de las existencias terrestres. Trabajan por un botín no atesorable. No son ni sabios ni jueces. Aunque sabemos que no hay lenguaje ni escrito ni hablado sin pretensión de poder, sin presunción de autoridad, sin una cierta voluntad de dominación. Sentir y pensar no son opiniones, ni sentido común ni buen sentido moral. Los antiguos sabían que un sentimiento y pensamiento son un ir que no olvida el camino por el que va. Eso significa metáfora. Un ir que avanza volviendo. Paradoja absoluta. El término pensamiento, como un ir que no olvida, es imposible de concebir sin el regreso. Pensar y sentir son modos de errar, añorando el regreso, que sin embargo se olvida en aquello que se piensa. Gracias. Bueno, cuando decía que había un montaje en el libro, pueden ver en el índice que los textos contienen distintas tonalidades, en sentido, texturas, ¿no? Hay poetas escribiendo textos que son reseñas, prólogos, pero lo interesante es que elegí también que a pesar de ser reseñas o prólogos tenían una conjetura, una hipótesis acerca de la lectura de la poesía de Mercedes, más allá de que tienen distintos digamos orígenes los textos, ¿no? Entonces van a encontrar ensayos que son más, podemos decir, breves, porque siguen el género reseña, otros que son más, que tienen un tono muy fuertemente filosófico, como el de Adrián o el de Germán Prosperi, y después prólogos o reseñas o textos como el de Concepción de Aretones también, o sea, la mirada de una poeta sobre otra poeta, que también es una teoría, una concepción y una teoría y una hipótesis también, ¿no? Con otro marco que no sea científico, pero también es un libro que yo pensé para que cualquiera que quiera conocer la poética de Mercedes pueda entrar por distintas puertas. Bueno, yo quería pasarle el micrófono a Mercedes, que seguramente quiere decir algunas palabras. Ella no es charleta igual, pero a lo mejor alguna palabra quiere decir. Creo que ya se dio cuenta que estoy demasiado emocionada para decir nada. Más que gracias, enormes gracias, Eugenia, a Lucas, a Mariano Sotti, a Mónica Cangi y a todos los que participaron en este proyecto tan lindo, escribiendo antes de que el proyecto existiera, escribiendo después por sugerencia de Eugenia. También bueno, para la editorial, muchísimas gracias a Erubin. Creo que es la editorial perfecta para haber logrado que saliera este libro aquí. Por otro lado, creo que no lo propusimos a ningún otro lado, ¿no? Creo que fue lo primero que pensamos que podía ser y que, bueno, gracias a
bueno, también a la trayectoria de Eugenio, que es una garantía. Fue el proyecto aceptado de inmediato con muchísimo entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que no está, pero que participó. Pensamos en algún momento hacer un Zoom o algo con gente que no, con la que no podemos hacer una actividad presencial. Pero bueno, gracias a Caburé también, a todos ustedes por acompañarme no solo esta noche, sino en toda mi vida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, también hay autores que están fallecidos que participan del libro. Eso quería decir, así que también es un homenaje a los que escribieron sobre Mercedes y ya no están, ¿no? También lo que pasó es que a lo largo del armado de este libro la pandemia se fue llevando a personas. El libro empezó siendo un proyecto y terminó siendo otro, ¿no? Agrupando en función de cómo iban los tiempos. Así que bueno, ¿querés que abra por si alguien quiere hacer algún comentario, Marce? Sí, claro. Si alguien quiere comentar o preguntar, si no, cerramos. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Siempre lo hacemos, ya lo venimos haciendo, es performático. Pasar a la hora de los abrazos y las fotos. O pasamos a los abrazos, las fotos, que acá atrás un fotógrafo genial para que nos saque. Gracias por la grabación. Bueno, y bueno, sí, ahora es el momento donde nos abrazamos y estamos contentos por estar juntos. Gracias. Gracias a Dios.